días, queridos amigos, en su secuencia Justicia Deportiva. Hoy nos vamos a referir al pedido que ha hecho el señor Belaúnde en relación a los alquileres no deportivos realizados por el Instituto Peruano del Deporte en el Estadio Nacional. Y el señor Belaúnde tiene todo el derecho, como congresista, y una dentro de sus funciones es la fiscalización, así no esté en la Comisión de Juventud y Deporte, ahora de Educación, para solicitar al Instituto Peruano del Deporte un reporte de todos esos alquileres. Y no solamente eso, sino saber en qué se invierte esos dineros que percibe el Instituto Peruano del Deporte por el alquiler del Estadio Nacional. Porque acá hay una cuestión desleal, ¿no es cierto? Porque está compitiendo con la empresa privada y el Estadio Nacional, como un recinto deportivo, no es pues un recinto para estar alquilándolo para todo tipo de actividades que no estén vinculadas justamente para el deporte y en este caso en el fútbol. Así que yo discrepo con mi amigo Eddie Fleischmann, que lo escuché ayer, que decía que por qué el señor Belaúnde, que nunca ha estado vinculado al IPD, al deporte, está preguntando, porque él tiene todo el derecho de hacerlo como congresista de la República, y me parece bien. Y yo quisiera invocar no solamente al señor Belaúnde, sino a todos los demás congresistas que pregunten qué se hace con los dineros que quedan de los lotos, de las rifas, de todo lo que es los juegos que hay, porque hay un montón de un porcentaje que hay carros, hay dinero, todo. ¿Qué cosa se hace con esos fondos? ¿No es cierto? Eso también habría que, con la publicidad estática del Estadio Nacional, con la publicidad que el Instituto Peruano del Deporte solicita a empresas privadas y que compite con las propias federaciones. Y a mí me ha pasado, cuando yo he ido a solicitar como presidente de la federación apoyo para mi deporte, me dijeron no te puedo dar porque ya estoy auspiciando al Instituto Peruano del Deporte. Y esto ha sucedido y estoy seguro que sigue sucediendo. Cuando todos sabemos que el Instituto Peruano del Deporte tiene unos recursos que vienen del Estado para diversas cosas, entre ellas administrativa, deportiva, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que saber. Y el señor Fernández no puede ser maleducado en responderle al congresista diciéndole, bueno, si él quiere que lo revise en la página web del IPD, porque nosotros hemos buscado y no figura, salvo que haya una clave, algo que no... Pero Miguel, disculpe que interrumpa. Por cuestión de transparencia, y no hay que ser congresista, y tú lo sabes muy bien, por cuestión de transparencia, un funcionario público está obligado a cualquier ciudadano darle la información que es abierta. Perfecto, por ley. Sin necesidad de ser congresista. Es correcto. Al congresista sí está normado que el congresista puede ir a cualquier dependencia pública, solicitar documentación y se la tienen que dar sí o sí. Por escrito. Por escrito, porque es el congresista. No le va a decir, vea usted la web. Yo he buscado en la web, cuando entrevistamos a la señorita Nati Montoya, y no he encontrado, no he podido, no es muy amigable la web para encontrar esa información, pero sí tengo que reconocer que la señorita Nati Montoya accedió a la pregunta y nos envió la información. También tengo que reconocerlo, hay que decir las cosas como son. Ella me entregó la información, perfecto, porque le dije, no la puedo encontrar en la web, y me la envió a vuelta de correo. Pero en esa web, hasta ahora no he descubierto el truco para poder acceder a esa información. Sí, esperemos que responda el señor Fernández, o el Instituto Peruano del Deporte en todo caso, al congresista Belaúnde. Pero no es el tema ese, y yo también quería abarcar otro tema más. Las federaciones deportivas tienen la obligación, hasta el mes de agosto o septiembre, de presentar todos sus ingresos, sean productos de sus propios recursos o sean de lo que le ha dado el Instituto Peruano del Deporte, porque los dos están sujetos a fiscalización. El dinero que viene de afuera o los que están asignados por el Instituto Peruano del Deporte, eso es requisito fundamental para poder recibir el siguiente año fiscal los recursos del Estado. La pregunta es, ¿las federaciones están cumpliendo con eso? La Federación de Fútbol, que es la que recibe plata de la FIFA, recibe plata por diversas... le da cuenta al Instituto Peruano del Deporte de los fondos asignados a la FIFA, le hace un reporte de los gastos, habría que preguntar si lo hace, porque si no, está transgrediendo la norma de la ley del deporte. El señor Burga dijo que él no tenía que dar cuenta de los dineros que le mandaba la FIFA. La plata que le mandaba la FIFA, él le daba cuenta a la FIFA. Lo dijo Manuel Burga
cuando él estaba en la presidencia. Ahora que está el señor Oviedo, no sé cuál será la tónica que tengan ellos, ¿no? Pero la ley dice que los fondos asignados, ya sea por los organismos internacionales o por el IPD, está sujeto a fiscalización del Instituto Peruano del Deporte. Y no solamente eso, sino las cuentas. El Instituto Peruano del Deporte puede ver las cuentas de estas federaciones. Ese es el tema que nosotros vamos a abordar la próxima semana, porque es sumamente interesante. Porque al no cumplir con eso, tú puedes ser sancionado. Ahí dice, dependiendo de 3 a 5 años. Puede ser sancionado el dirigente que no cumpla con ese requisito, entre otros, por supuesto. Entonces, hay un tema ahí que nosotros tenemos que ver bien y preguntarle a la federación si la federación reporta, sobre todo la federación de fútbol, ¿no? Porque también... Pero la de fútbol no recibe un centavo también del presupuesto nacional. No recibe, pero sí recibe y tiene ingresos por publicidad, tiene ingresos publicidad de los partidos, de entradas al estadio, tiene por muchos ingresos. Entonces, la Federación de Vóley, por ejemplo, ahora también con la televisión y todas esas cosas, habría que ver cómo se están manejando los dineros. Y yo lo digo ¿por qué? Porque hay un grave problema ahora, Fito, con el Comité Olímpico Peruano. El Comité Olímpico Peruano tiene deudas por 14 millones de soles. Los trabajadores todavía no se ha inscrito la Junta Directiva, entre comillas. Han observado en registros públicos. Ya han tachado. Ya está tachada. Está tachada esa, esto según lo hemos tiene que volverse entendido. Entonces ahora hay un problema ahí de orden financiero. Bueno, no ahora, sino ya hace más de 6 meses que tiene el problema del Comité Olímpico. Y nos ha llegado el rumor que el señor Pedro Rosario sería bueno entrevistarlo, que el programa lo llame, porque creo que quiere tirar la toalla, ¿no? Quiere tirar la toalla. Eso es lo que de repente hay una mala información, pero en todo caso él podrá desmentir o confirmar lo que nos ha llegado a nuestros oídos, y que más bien está pensando retornar a la Federación de Karate, pero eso va a tener que hacerlo después de esto, porque ya no puede ser reelegido. El tema del Comité Olímpico Peruano no ha podido ser registrado todavía en presentaron su título, como se presentan todos, y el título primero se ha observado y luego tachado. Al ser tachado quiere decir que eso ha sido rechazado y ellos pudieran volver a intentar inscribirse, pero ya saben que le han observado, entonces tendrían que subsanar eso. Si lo van a presentar sin subsanar, el fin va a ser el mismo. Algo conocemos de este tema, Raúl, hemos hablado de registro un montón de veces, ¿no? Claro. La única manera es volver a convocar elecciones cumpliendo todo lo que dice las leyes, todo. De acuerdo. Sí, y el señor Napoleón Valdés también ha sido observado, su candidatura, por su misma federación. La misma federación ha cuestionado la candidatura del señor Valdés, porque no cumplía con la ley, faltaba como 25 días, pero él dice que como faltaba 25 días, ya pues que le den un poquito nomás. Poquito nomás faltaba. Entonces acá hay una cosa que no se entiende, porque la ley se cumple, y así sean 25, 15 días, él no cumplía con la ley y no pudo ser candidato en la lista del señor Pedro Rosario, como no lo era Cárdenas en su momento, y que ya ha dicho el tribunal, y eso estamos esperando la carta de pronunciación, donde se dice que una llamada de atención por escrito es una sanción grave, y por lo tanto el señor Cárdenas no podía haber sido presidente de la Federación de Atletismo, y mucho menos, bueno, si no puede estar en la candidatura de... La candidatura ahora último. Ahora, en el primer tema que mencionaste al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ese tema de fondo nosotros lo hemos tocado acá en solitario en Superdeporte, ningún medio lo tocaba. Es bueno que ahora un congresista vaya y pregunte por eso. El tema de fondo no es cuánto recauda, si recauda más, si no recauda menos. El tema de fondo es que ahora, para poder practicar deporte en el Estadio Nacional, está supeditado que haya concierto o no. Ese es el tema de fondo. Indecopi se va a pronunciar también más creo que ya en primera instancia Indecopi ha rechazado la demanda y le da la razón al Estado. Pero eso tiene una segunda instancia, eso va a seguir su proceso. Pero también sería bueno que el congresista de Belaúnde pregunte cómo es posible que a los clubes de fútbol, para el concierto, si la cancha está en buen o mal estado, es irrelevante, el concierto se va a hacer igual, no va a afectar al concierto. Además, ponen un piso sintético, ¿no? Que es el que termina de malograr el gras, así que no le interesa al concierto qué cosa hay debajo de la carpeta sintética. Pero para los clubes de fútbol que pagan por el alquiler del estadio, sí les interesa qué cancha te están presentando. Por supuesto, ahí es donde van a jugar. Pero te están presentando una cancha pintada, con pintura. Ahí están las pruebas. El grupo de pintores que parecían astronautas, con unos aparatos que parecían de fumigación, pero estaban esparciendo la pintura, poniéndola verde para
simular una cancha de fútbol. Pero tú estás alquilando una cancha de fútbol de gras, no pintada. ¿Cómo se llama eso? Claro, está engañando, ¿no? Está engañando al usuario, al público. Por supuesto. Los clubes podrían demandar. Es correcto. ¿No? Porque el servicio no ha sido prestado como debe ser. Ahora dice que están haciendo un convenio con la Universidad Agraria para contar con agrónomos que se encarguen todas las canchas. No es malo, pero a esos ingenieros agrónomos tendrían que actualizarlo en campos de fútbol. Por eso te decía. Porque la FIFA tiene todo un estándar. Exacto. Es más, hay que seguir, para los que son latinos, para los que hablan la lengua española, ellos tendrían que seguir, los ingenieros o los especialistas en campos de juego, un curso de homologación en España. Y tienen que tener una certificación FIFA. Eso pues, ese curso lo dan en España, por tema de idioma, ¿no? Correcto. Lo dan en España, en no sé en qué universidad, dan ese curso de 3 meses y sacan la certificación, la homologación FIFA. Ya, pero me parece muy bien, porque los ingenieros agrónomos pueden estar en todo el Perú y es su especialidad. Pero una cosa es un jardín, un gras, un parque, y otra cosa es una cancha de fútbol, que requiere un tratamiento un poquito diferente, ¿no? Claro, sí, lo dijo el señor Benavides, y siendo experto, y que él está autorizado por FIFA para hacer ese tipo de trabajos. Efectivamente, bueno, la próxima semana, Fito, hay una noticia que estamos investigando en relación al Instituto Peruano del Deporte. Si esto se confirma, sería un grave problema que va a tener otro problema que va a tener el señor Fernández, ¿no? Que a todas luces, con esto del Estadio Nacional y con la cancha que se ha tenido que trasladar la selección nacional al Monumental, ya lo dejó mal parado, ¿no? Porque inclusive fue cuestionado por el señor Oviedo, presidente de la Federación de Fútbol, y no hemos escuchado al señor Fernández pronunciarse nada al respecto, Raúl. O sea, el señor Fernández ha llegado del Mundial de Atletismo, no sé, se fue no sé por qué razón, bueno, tendrá sus motivos seguramente, pero ha llegado al Perú y ya el partido se ha trasladado, ya todo está consumado, y al final el señor Fernández no ha dicho nada respecto a lo que dijo el señor Oviedo en relación al Estadio Nacional. Sí, es bueno que él aclare este tema. Ya es cierto, ya pasó la tormenta de un barullo que nunca debió estar, armarse todo este tole-tole por el uso de la cancha del Estadio Nacional. La verdad que para mí me parece hasta ridícula la manera como se ha estado discutiendo este tema. Y esto es por orden de prioridades. El Estadio Nacional, ya todo lo hemos dicho hasta la saciedad, el deporte es prioridad uno. Que haya eventos, efectivamente va a haber eventos seguramente, pero que tiene que ser dentro del orden cronológico. La prioridad es el deporte, definitivamente. ¿El evento para qué? Porque el evento son recursos económicos, eso estamos de acuerdo, pero que sean utilizados para el deportista, para emprender bien, no para justamente eso es lo que aumentar la burocracia. Pues, en el IPD. Hay que saber qué cosas se hace con ese dinero, porque acuérdate que también el Instituto Peruano del Deporte alquila el Coliseo Divos para iglesias, para una serie de actividades, y entonces no sabemos qué se hace con ese dinero. Eso es lo importante saber. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Si eso va al deporte, al deportista, o va a aumentar sueldos, a pagar gratificaciones, porque eso no debería ser para eso. Entonces hay que ver bien, ¿no? Y sobre todo también, como vuelvo y repito, es las federaciones, aquellas federaciones que están con las instalaciones del Instituto Peruano del Deporte, que se las ha dado en sesión de uso, ¿qué hacen con las academias deportivas? Ahora ya viene el verano, y entonces hay que ver esos fondos, si realmente las federaciones están cumpliendo en dar cuentas también de esos fondos que son, entre comillas, fondos propios de las federaciones, que no son fondos propios, que en realidad están usufructuando las instalaciones del Estado, y entonces ese dinero no es propio de la federación, es del Estado, porque están ellos usufructando esos recintos, ¿no, Fito? Así es, bueno, se puede considerar que sean fondos propios, pero todo dinero que entra a las arcas del Estado tiene que estar fiscalizado. Claro, y lo que tú dices con respecto al porcentaje que hay un canon por el tema de las loterías, que va para el deporte, sí sería bueno saber qué se hace con eso. Y casinos tragamonedas también. Sí, pues, ¿qué se hace con eso y cuánto ingresa por ese concepto?
porque aquí uno de los negocios más lucrativos en el Perú es El juego. la timba, y lo dice un ludópata retirado. Sí. Yo soy un timbero, no lo voy a negar, ¿no? Y sé cuánto puede dar el juego, ¿no? Y aquí hay, no vamos a decir que hay tantos casinos como boticas, pero hay un montón de casinos, ¿cierto? Tragamonedas hay montones, y no solo en Lima, en todo el Perú, ¿no? Entonces, sería bueno saber cuánto es el ingreso por ese concepto y qué se hace con ese dinero, ¿no? Sí. Yo quería decirte, con el permiso de Raúl, el próximo jueves vamos a hablar un poco de lo que habíamos hablado ahora de las federaciones deportivas nacionales e internacionales y el concepto de nosotros en relación a cómo debería legislarse en el Perú en relación a las federaciones, porque las federaciones para un momento son independientes cuando en la parte administrativa, pero sí dependen en la parte económica del Estado. Entonces, ¿cómo se da esto en otros países? ¿Cómo es lo que nosotros pensamos que se puede dar en el Perú? ¿Cuál es la situación realmente? Porque ha habido dualidad. Ahí el IPD nombra comisiones de trabajo, mientras la otra federación está reconocida por la internacional. Es un tema polémico, ¿no? Es un tema polémico, pero que a nivel legislación internacional está bien definido. Lo que pasa es que acá tenemos un problema que parece que las autoridades deportivas y las propias federaciones desconocen. Pero sí, yo solamente vuelvo y repito, como dije la vez pasada, las federaciones internacionales de cada deporte son los entes oficiales del deporte en el mundo. No son las autoridades deportivas del país los que manejan o rigen los deportes. Son las federaciones internacionales. Y una organización nacional, como es una asociación civil denominada federación de cualquier deporte, tiene que estar afiliada a la Federación Internacional, que es ese núcleo directo. El Instituto Peruano del Deporte o cualquier entidad estatal solamente avala ese camino, pero no dice si va, no va, no, es la Federación Internacional con la nacional las que deciden sus estatutos. Correcto, y cómo se van a manejar. Pero el pase se lo da el IPD. No, solamente le da como el visto bueno, no, pero no es el que dice cómo tiene que hacerse. No dice quién es, sino dice, estos han cumplido los requisitos, puede ir para allá. Claro, porque para tú ser reconocido por una entidad gubernamental como es el Instituto Peruano del Deporte aquí, primero tú tienes que estar afiliado a una federación internacional. O sea, tú no puedes solicitar reconocimiento federativo si no tienes un reconocimiento internacional de tu federación a la cual tú perteneces. Así de claro. Pero el reconocimiento de la federación se hace en el RENADE. No, el reconocimiento de la federación se hace a través del Instituto Peruano del Deporte. ¿No es el Instituto Peruano del Deporte, no, después tú te inscribes en el RENADE. O sea, ese es un registro. Pero el RENADE tiene que desaparecer, porque acá las asociaciones civiles se registran en registros públicos. ¿Qué tiene que ver el RENADE? El RENADE no tiene nada que ver. Eso lo ha creado el Instituto Peruano del Deporte. Siendo asociación civil, vive del presupuesto del Estado. Por eso, ahí hay un problema que eso vamos a discutir el próximo jueves. Nuevamente, es un híbrido. Sí, sin el presupuesto del Estado no podría... No funciona, vivir. Salvo la Federación de Fútbol. Es la única, es una isla.